Señor, queremos presentar nuestras vidas, queremos presentar nuestros corazones en alabanza y adoración a ti, Dios. Y pedirte, Padre, que seas tú. Te presentamos nuestras vidas y nuestro corazón, Señor, y te alabamos y bendecimos en este tiempo, papá. En tu santo bendito nombre, Jesús. Amén y amén. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti mis ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, oh, 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 viviré por lo que veo, viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti mis ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, oh, 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 viviré por lo que veo, viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti mis ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, creo en ti, hey, hey. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, hey, hey. Creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti mis ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, creo en ti, hey, hey. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, hey, hey. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, hey, hey. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, hey, hey. Creo en ti, Cristo. Así es, Señor, creemos en ti, Padre, creemos en tu poder, Dios. Creemos, Señor, que tú lo tienes escondido en el hueco de tu mano, papá. Y en este tiempo, Señor, queremos darte gracias, Señor, y toda la gloria por todo lo que tú haces, Señor, por todo lo que tú eres para con nosotros, Dios. Te adoramos y te bendecimos, papá. Y en este tiempo, Dios, presentamos nuestra vida y nuestros corazones en alabanza y adoración a ti, Dios. Te adoramos, Padre.
mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llenas el lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos.
Creemos, Señor, en tu obra. Creemos, Señor, en tu poder. Creemos, Señor, que tú tienes planes inmensos para con tu iglesia. Tus propósitos, Señor, aún escapan a nuestro pensamiento. Y en este tiempo, Señor, disponemos nuestro corazón para escuchar tu voz, escuchar tu palabra, Dios. Que seas tú, Espíritu Santo, abriendo nuestros oídos espirituales y preparándonos para lo que tú tienes para con tu iglesia, para lo que tú tienes para con nosotros en este tiempo. Te damos libertad, Espíritu Santo, para hacer lo que quieras hacer. En tu santo y bendito nombre, Jesús. Amén y amén. Vamos al texto bíblico que dice Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Así que, es importante esta palabra, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, como decíamos, estamos en un nuevo ciclo y este ciclo se llama transformado. Esta palabra transformado viene del griego metamorfos, que viene una palabra que nosotros conocemos mucho que habla de metamorfosis, que es el cambio que tiene la oruga a mariposa, ese cambio interior que este animal o este bicho tiene, y es esa palabra metamorfosis, cambia nuestra forma. Porque meta es cambio, igual también vemos la palabra arrepentimiento, que es metanoia, que es cambio de mente. Meta es cambiar y morfosis es cambio de forma. Transformación tiene que ver con algo interior, no por solamente el contexto en que vivo. Uno debe ser transformado más que ser conformado. Tú puedes cambiar si tú y yo hemos experimentado, como dice ahí, las misericordias de Dios. Las misericordias de Dios. A diferencia de los sacrificios de animales del Antiguo Testamento, tenían que matar los animales y ofrecerlos como sacrificio. Pero Dios desea que nos sacrifiquemos no a animales, sino a nosotros mismos. Que nosotros mismos nos expongamos a hacer ese sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, poniendo toda nuestra energía, todos nuestros recursos a la disposición y confiando en la dirección que Dios nos vaya marcando. Los cristianos no debemos estar conformes con la conducta o con costumbres o sistemas de este mundo. No somos de este mundo, pero aunque Jesús dice que no son del mundo, ni los va a quitar del mundo, pero sí que su oración nos abarcaba guardarnos del mal. Este primer versículo que dice, así que, habla algo muy importante, que quiere decir a la luz de, bajo el prisma de las misericordias de Dios. ¿Cómo ofrecerme como sacrificio? Cuando yo miro que Dios ha sido misericordioso con mi vida, cuando yo he sido y visto de que en el contexto que Pablo está hablando, antes nosotros no éramos pueblo de Dios y ahora somos pueblo de Dios. Antes nosotros estamos lejos de la ciudadanía de Dios y ahora Dios nos ha acercado. Dios nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable por la misericordia de Dios. Y bajo esa misericordia de Dios es que Pablo dice, así que, por la misericordia de Dios, preséntense como sacrificio vivo. Y otro detalle importante que dice en el primer versículo, así que, y sigue, os ruego, os exhorto, os animo. Pero antes de eso dice hermano. Y cuando habla de hermano, no está hablando a la gente del mundo, a la gente que no conoce al Señor. Está hablando a los creyentes, a ti y a mí que conocemos al Señor. Nos está diciendo que nosotros debemos de hacer ese sacrificio. Como creyentes debemos cumplir ciertos requisitos para que nosotros podamos ser transformados. El primero de ellos, primer requisito que necesitamos para una vida transformada es ser una vida consagrada, es tener una vida consagrada. Presentarnos como sacrificio. La consagración es algo que yo veo ahí que es voluntario, no es algo obligatorio, no es algo que nosotros tenemos que obligar a alguien a hacer un sacrificio.
depende de ti, de mí, de mi voluntad y de tu voluntad, desde nuestro ser interno, el desear ser un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Porque nos dice cómo son las características de ese sacrificio. Esa característica es que debe ser vivo y que debe ser santo, que debe ser apartado. La entrega de nosotros mismos resulta ser que siendo vivo y siendo santo es agradable a Dios. El resultado es que a Dios le agrada los sacrificios vivos y santos. Tu sacrificio de vida y mi sacrificio de vida a Dios le resulta agradable. Es agradable delante de Dios. ¿Por qué? Primera de Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Porque habéis sido comprados por precio. ¿Por qué me tengo que ofrecer como sacrificio voluntario? Porque Dios me ha comprado. Porque Cristo ha pagado su sangre en rescate por mi vida y por tu vida. La consagración del creyente es presentar su cuerpo. Y al presentar su cuerpo no debe ser para sí mismo, para hacer lo que uno quiere, ni tampoco para otros, como para la familia, como sacrificarse por la esposa, por los hijos, por los padres. No está diciendo eso. Lo que está diciendo ni siquiera es ser un sacrificio por algo, por el trabajo, hacer grandes sacrificios por el trabajo, por las posesiones, por las casas, por la profesión, por el poder, por la fama. No está diciendo eso. Y no estoy diciendo que eso sea malo, que uno tiene que sacrificarse por la familia o por el trabajo, tiene que ser responsable. Lo que está diciendo el texto es que este cuerpo debe ser primeramente consagrado a Dios y solamente a Dios, primero que todo lo demás. Al decir sacrificio vivo, es una dedicación constante y continua de nuestra vida al Señor. Cuenta la historia de un cristiano en la China que fue movido por su compasión cuando muchos de sus compatriotas fueron llevados a trabajar como peones en las excavaciones sudafricanas. Con el fin de poder testificarle, este paisano chino ilustre se vendió a sí mismo a la compañía minera para trabajar como peón durante 5 largos años. Y allí murió como un esclavo, pero no hasta que hubo ganado más de 200 personas a las cuales le testificó del amor de Dios y de la compasión de Jesucristo. Él fue un sacrificio vivo, él se ofreció vivo en el más sentido o pleno de la expresión. Ahora bien, el mejor ejemplo de sacrificio vivo que encontramos en la Biblia fue Jesucristo. Jesús fue el mejor sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ahora, pero Dios nos habla que nosotros debemos de imitarle a Él, que nosotros debemos ser como Cristo. Nuestros cuerpos son algo más que el caparazón que nosotros estamos llevando externamente. Nos presentan nuestras vidas cotidianas y diariamente. No es algo que debemos de hacer en el templo solamente, sino algo que debe ser en todo lugar, porque somos templo, tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Tú no vas al templo a dar culto a Dios, sino que das culto a Dios en tu trabajo, en tu familia, en tu comunidad de vecinos, en la cocina mientras estás cocinando, mientras trabajas. Tú estás dando culto a Dios durante el día constantemente. Y esa es la idea. Por lo tanto, una vida transformada es una vida consagrada. Una vida consagrada es cuando empieza a ser esa vida a ser consagrada, a ser transformada, mejor dicho. El segundo requisito es que una vida transformada no es una vida conformada. Una vida transformada no es una vida conformada. La vida transformada se logra si nos conformamos, no se logra, mejor dicho, si nos conformamos al mundo. Sin Cristo, en vez de ser transformados, éramos deformados. No teníamos forma, éramos algo amorfo, sin forma, sin propósito, sin sentido en la vida. Ahora en Cristo, por la misericordia de Dios y queriendo ser un sacrificio vivo, queriendo ser consagrado, debemos dejar que Él nos transforme. No podemos transformarnos incluso a nosotros mismos.
por esfuerzos humanos que nosotros podamos hacer, por muchos sacrificios humanos que nosotros podamos hacer. Primera de Corintios 2:14 dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué nos quiere decir el texto? Que en mi carne, en mi fuerza, con mi mentalidad, yo no puedo ser un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y mucho menos poder ser transformado. Amén. Puedo estar conformado, puedo adaptarme a la situación, puedo saber decir cuántos amén hay que repetirlo, en qué momento tengo que decirlo, pero eso no quiere decir nada si algo interno no está sucediendo en mi vida. Amén. Si yo no he nacido espiritualmente, yo no puedo ser transformado por el Espíritu Santo. Yo puedo estar en el ambiente, un ambiente espiritual, tener un vocabulario espiritual, unas formas espirituales, pero eso no quiere decir nada, que no quiere decir que mi interior se está transformando conforme a la imagen de aquel que me creó. Cierto. Conformarse esa palabra viene de esquema, patrón interior, prescrito, tu conducta interna, tu ADN, y eso es lo que Dios quiere transformar. Venimos todos del mundo, venimos con un patrón, con una forma, con un sistema, con algo que hemos aprendido, una moda interior o apariencia, y no podemos ser transformados si antes no es transformado nuestra conducta, nuestro ADN interior de conducta. No permitas que el mundo que te rodea se las arregle para meternos a la fuerza en su propio molde. No podemos encajar en el molde del mundo siendo hijos de Dios. Pablo habla, dice, ¿tendrá algo la luz con las tinieblas? ¿Dios con Belial? No encaja, son opuestos. Así tú y yo, siendo seres espirituales, no podemos encajar en el sistema del mundo. Estamos en el mundo, nos sujetamos a las leyes del mundo, pero antes que todo eso nos tenemos que sujetar a la ley de Dios, a la enseñanza que Dios nos da. Recuerdo una historia de una niña que venía a su madre cada semana, le decía, con un trozo de carne grande, la veía meter en el horno, y antes de meterla en el horno lo que hacía era cortaba las dos puntas de la carne y luego lo cocinaba. La niña le pregunta a la madre: mamá, ¿por qué cortas cada semana las puntas de esa carne? A lo que la madre le responde: es una tradición. Mi madre siempre lo hizo así y yo continúo con la tradición. La niña no estaba conforme con la respuesta, y le pregunta a su abuela. Y la abuela le contesta: yo vi a mi madre hacerlo y así yo sigo la tradición. Resulta ser que su bisabuela estaba viva, y la niña no conforme le pregunta a su bisabuela también. Y le dice: bisabuela, ¿cuál es la razón por la que corta las dos puntas de la carne? Y la bisabuela le responde: es que hace muchos años atrás nosotros no teníamos un horno tan grande y teníamos que cortar la carne para poderla meter en el horno. Parece gracioso, pero a veces nosotros usamos los mismos patrones cuando las cosas son diferentes. La Biblia hay un ejemplo de alguien que no se amoldó al sistema, y ese fue Daniel. Daniel, siendo un joven, él enfrentó una decisión. Él decidió no comer la comida del rey, no se conformaba a las formas del imperio babilonio, se negaba a profanar su cuerpo que pertenecía a Dios y a permanecer firme en sus valores. Daniel se mantuvo firme. Él nunca olvidó quién era. Él dijo: puedes cambiar mi domicilio, puedes cambiar mi ropa, puedes cambiar mi nombre, pero no vas a cambiar mi corazón. No me conformaré a las costumbres de la sociedad babilónica. Daniel es un ejemplo claro de no dejarse influenciar en el lugar donde él tenía que estar. Hay cristianos hoy en día que se llaman cristianos camaleones, que varían según el color del ambiente en el cual ellos están. Si están con gente del mundo, hablan como los del mundo. Si están en la iglesia, hablan como la iglesia. Pero eso no es lo que Dios nos está diciendo en este texto. En este texto eso lo que está hablando es un molde. Nos estamos amoldando al momento en el que estamos. Pero la transformación es lo que Daniel obtuvo en su corazón.
que da igual lo que esté en mi exterior, mi interior no va a cambiar por mi exterior. O como dice un dicho muy famoso, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Así que no importa la vestimenta que yo ponga por fuera, seguiré siendo aquello que está Dios transformando en mi ser. Transformados y no moldeados. La transformación debe ser desde adentro hacia afuera y nunca desde afuera hacia adentro. Porque eso solamente habla de amoldarse, no transformarse. Por lo tanto, una vida transformada no es una vida conformada. Y por último, nos lleva a que esa vida transformada nos capacita para conocer la voluntad de Dios. Como decíamos en Corintios antes, las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Dios es espíritu y su voluntad hacia nosotros debemos de discernirla espiritualmente. Y no podemos discernirla carnalmente. Entonces muchos creyentes andan por ahí todavía buscando cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? Mira, hermano, yo no sé qué es lo que Dios tiene para ti. Yo estoy buscando qué es lo que Dios quiere para mí. Y ese buscar de qué es lo que Dios quiere para mí, debo de buscarlo en oración, buscarlo en la palabra, buscarlo a través del Espíritu, buscarlo a través de esa transformación interior que Dios está trayendo a nuestras vidas. El verso 1 dice que nos entregamos en nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, para que sea agradable a Dios. Y entonces el final del versículo 2 nos dice que conoceremos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El versículo 1 no está alejado del versículo 2. Si nosotros nos entregamos como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es lo que Dios le agrada, entonces nosotros conoceremos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una cosa nos va a llevar a la otra, pero la segunda no está si la primera no se activa. La primera tiene que activarse a través de nuestro sacrificio vivo, santo, que eso es lo que Dios le agrada. Ahora, el apóstol Pablo está hablando ahí de experimentar, esa palabra experimentar, degustar. Si una persona no es consagrada y transformada, no podrá conocer la voluntad de Dios. Y solo concentrarnos en nuestra mente, en nuestras acciones, en Dios. Y es como nosotros podemos conocer la voluntad de Dios. Dice para que nosotros probemos, gustemos, disfrutemos, experimentemos. Y eso tiene que ver todo con experiencia. Traerá Dios una experiencia espiritual a través de tu consagración espiritual. Cuando tú te consagras espiritualmente, Dios traerá experiencias espirituales que nadie va a arrebatar de tu vida. Y esas experiencias te hacen degustar, probar que estás en la voluntad de Dios y que lo que tú estás haciendo a Dios le agrada. Y también te hace degustar a lo que Dios no le agrada. Y entonces debo de ponerlo en el sacrificio para que Dios lo cambie, lo transforme si a Dios no le agrada. Cuando la mente de un creyente es renovada, transformada, su capacidad para pensar y su razonamiento moral y su entendimiento espiritual, está la capacidad de evaluar las cosas como es debido. Entonces eso quiere decir, cuando habla que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta, esa perfecta habla de teleio, habla de maduro. Entonces cuando yo soy un sacrificio vivo santo, me dispongo para ser transformado en la renovación de mi entendimiento, voy conociendo cuál es la voluntad de Dios y voy siendo un agente madurador en el pueblo de Dios. Voy siendo un cristiano maduro que conoce lo que está bien y lo que está mal, y elijo lo que está bien, que conoce lo que es la voluntad de Dios y lo que no es la voluntad de Dios. Entonces dice que conocerás la voluntad de Dios agradable y perfecta. Serás un creyente maduro, estás madurando. Esas tres expresiones, buena, agradable y perfecta. Buena porque está diseñada para los propósitos de Dios. Es buena porque a Dios le parece que eso es bueno. Es bueno porque es la voluntad de Dios. Es bueno porque Dios sabe qué es lo mejor para nuestras vidas. Es bueno porque viene de parte de Dios. Y todo lo que viene de parte de Dios, no hay nada malo, ni hay sombra de variación.
todo lo que viene de parte del reino de Dios es bueno para tu vida y es bueno para mi vida. Aunque yo vea aparentemente que las cosas están siendo un desastre, que no veo salida, pero si yo sé que estoy en la voluntad de Dios, aquello que Dios está permitiendo en mi vida me va a hacer madurar, me va a hacer crecer. Es agradable porque es lo que a Dios le complace. Qué contentos estamos los padres muchas veces cuando los hijos hacen aquello que es debido, aquello que uno sabe que es lo que deben de hacer por la experiencia que uno lleva teniendo en la vida. Y cuando nosotros vemos que ellos están tomando una decisión correcta, para nosotros es algo agradable. Estamos viendo que nuestros hijos están madurando, están creciendo. Ahora, y es perfecta porque Dios nunca se equivoca. Dios nunca se equivoca. Lo vuelvo a repetir. Dios nunca se equivoca. Él hace que nuestras vidas todo coopere para bien. Aún Él permite las cosas que ocurran en la vida de sus hijos. Él permite las cosas que ocurren en la vida de sus hijos. Por lo tanto, para ser transformados debemos ser consagrados, no debemos de ser conformados, y de esa manera conoceremos cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Si quieres disfrutar de una vida en la voluntad de Dios agradable y ser aceptable y maduro en el Señor, debemos de dejar que en este tiempo que ya Dios está comenzando, este tiempo de transformados, primeramente transformados por la palabra. Vamos a ser transformados por la palabra. Vamos a entrar en un proceso en el que la palabra de Dios va a ir transformando nuestra mentalidad, renovando nuestro entendimiento para que nosotros podamos conocer cuál es la voluntad de Dios. Y vamos a estar trabajando en eso durante 3 meses aproximadamente. Y ahí vamos a conocer cuál es la voluntad de Dios. Ahora mismo hay mucha gente alrededor de España conectado con el proyecto Madrugada. Y mucha gente está conociendo lo que puede alcanzar a través de la oración. Aún ellos mismos se están conociendo en el poder transformador que trae la oración a sus propias vidas. Porque la oración no es para decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. Es para entender nosotros cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas y en nuestro entorno. Así que, querido hermano, transformados y no conformados, no nos conformemos. No hay mayor desgracia que sabiendo que hay cosas mejores, nos conformamos con lo que está bueno. Marta y María, un ejemplo de ello. ¿Era bueno servir al Señor? Sí. ¿Pero qué era lo mejor? Lo que María había hecho, sentarse a los pies del Señor. A veces lo mejor es enemigo de... No, perdón, lo bueno es enemigo de lo mejor. Nosotros debemos de saber qué es lo mejor para nosotros. Y déjame decirte para terminar que Dios desea lo mejor para tu vida y para mi vida. Dios desea lo mejor para tu vida y para mi vida. Que lo bueno no nos desenfoque de lo mejor. Que Dios te bendiga y vamos a hacer una oración en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, a través de esta palabra que tú nos das para trabajar en ella durante todo este año, hoy comienza, Señor, el pistoletazo de salida para que nuestras vidas sean transformadas, para que nosotros seamos transformados, Señor, a esa imagen que tú diseñaste, que nosotros pudiésemos alcanzar. Nuestra meta es Jesucristo. Él es la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a ese varón perfecto, a ese varón maduro. Queremos, Señor, alcanzar. Padre, gracias por lo que tú estás haciendo y por lo que tú nos estás dando en esta mañana, por la continuidad que nos vas a ir dando a través de estas palabras que tú nos vas trayendo durante la semana, semana tras semana, para ser transformados y conocer cuál es tu buena voluntad agradable y perfecta. Gracias, Dios mío, porque tú no eres un Dios de confusión. Tú eres un Dios que nos quieres hablar claramente y que nosotros no andemos como a ciegas, tentando, buscando cuál es tu voluntad, sino que sepamos a ciencia cierta qué es lo que tú quieres para nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.